Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Soriano, soy pediatra infectóloga y hoy le vamos a hablar sobre infecciones urinarias en pediatría. Bueno, entonces vamos a empezar la charla de infección del tracto urinario en pediatría. Entonces vamos a empezar con un caso clínico que lo vemos muy a menudo en la consulta. Entonces este es el caso de una niña de 7 años de edad con infecciones urinarias a repetición, 3 en los pasados meses. Su primera infección urinaria fue a los 3 años y los síntomas incluían un aumento en los accidentes de orina durante el día, disuria y orina fétida. Negaba que en estos episodios tuviera fiebre. Se le hizo un urocultivo que demostró que tenía una E. coli, una Escherichia coli resistente a ampicilina y trimetoprim sulfa. No tenía historia de constipación, aún sin infecciones urinarias, tenía urgencia e incontinencia urinaria durante el día. Sus hábitos de higiene, la mamá decía que se limpiaba de adelante hacia atrás. Tiene sobrepeso, ha sido tratado con nistatina por eritema en el área genital y durante las noches usaba pañales. Se habían empezado los estudios y se había documentado un ultrasonido, que tenía un ultrasonido renal. Tenía el antecedente que la mamá tenía varias infecciones urinarias y la hermana tuvo una infección urinaria a los 3 meses y en ese momento se le diagnosticó un reflujo vesicoureteral grado 3, para lo cual tomaba profilaxis. Entonces, como ustedes ven, es un cuadro que es muy frecuente en nuestras consultas y ahora vamos a ver un poco más sobre el abordaje. Para empezar, bueno, sabemos que la infección urinaria es la infección urinaria la infección más frecuente en la edad pediátrica. El diagnóstico puede ser tardío en algunos de los casos, ¿verdad? Porque a veces los niños no van a manifestar de forma adecuada, no se pueden expresar de los síntomas que tienen. Alrededor de un 7 a un 8% de las niñas y un 2% de los niños van a tener una infección urinaria en los primeros 8 años, así que vemos que es algo que es frecuente. La mayoría de las infecciones no febriles van a ocurrir en mayores de 3 años. Y el que un niño se presente con fiebre a la hora de manifestarse la infección urinaria aumenta la probabilidad de que esto tenga un compromiso renal. Entonces, a mayor compromiso renal, mayor probabilidad de que vaya a tener malformaciones y lo que siempre tenemos que prevenir, que es porque tenemos que hacer un diagnóstico temprano, es que no vaya a desarrollar una cicatriz renal con todas sus consecuencias. Entonces, para seguir avanzando y tener un lenguaje común, vamos a definir ciertas cosas de acuerdo a cómo las guías las definen, ¿ok? Entonces, ¿qué es la infección del tracto urinario? Es la invasión de algún microorganismo patógeno en el tracto urinario que está documentado por un urocultivo positivo. Pues, los síntomas que podemos observar son disuria, fiebre, urgencia, dolor abdominal. Como dijimos, puede ser que en niños pequeños estos síntomas no sean tan floridos. Hay alteraciones en la orina, como piuria y bacteriuria. Y aquí es muy importante definir qué es piuria y qué es bacteriuria. Entonces, piuria es la presencia de más de 5 leucocitos por campo de alto poder y bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina. Aquí también es muy importante que logremos determinar cuándo hay una bacteriuria asintomática. Entonces, conforme vamos ahora a ir avanzando más, esto es muy importante porque vemos en muchas ocasiones que se observa una bacteriuria asintomática y en muchos lugares se les da tratamiento. Entonces, para que sepamos, las bacteriurias asintomáticas no se tratan, pero eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Otra de las definiciones que tenemos que ver es la infección urinaria baja o cistitis, ¿verdad? Acordémonos que aquí sería una bacteriuria con síntomas urinarios específicos, pero no vamos a tener síntomas sistémicos. ¿Qué son los síntomas sistémicos? Bueno, la fiebre, el mal estado general. Aquí nada más vamos a encontrar bacteriuria y algunos de los síntomas que puede ser urgencia, ardor al orinar,
¿verdad? Disuria, pero no tiene síntomas sistémicos. Ya la infección urinaria alta o pielonefritis aguda la vamos a encontrar cuando hay bacteriuria y fiebre mayor o igual a 38 grados. Esta bacteriuria puede estar asociada a dolor lumbar o abdominal, vómitos y la presencia o no de fiebre. Entonces, vemos que puede ser que nada más se manifieste con fiebre y que hagamos un general de orina y encontremos y diagnostiquemos la infección urinaria, o que hayan síntomas y signos sistémicos sin la presencia de fiebre. También vamos a definir la infección del tracto urinario complicada como la infección del tracto urinario asociada a una condición. Entonces, son aquellos pacientes que ya tengan diagnosticado que tienen alguna anormalidad estructural o funcional del tracto genitourinario o la presencia de alguna enfermedad subyacente propia del tracto urinario que va a aumentar el riesgo de adquirir una infección urinaria o de falla terapéutica. Entonces, aquí, ¿verdad? Para que nos acordemos, infección urinaria alta, ¿verdad? Que vemos aquí, que es cuando ya hay compromiso renal o de los ureteros. Infección urinaria baja, que podemos encontrar la cistitis o la uretritis. Ok. Entonces, de acuerdo a la edad del paciente, así va a ser la presentación clínica. Entonces, por ejemplo, en lactantes menores, de 3 meses, es muy común los síntomas como fiebre, vómitos, irritabilidad, rechazo al alimento, y poco común que tengan manifestaciones de signos o síntomas urinarios. Ya en lactantes mayores de 3 meses a 2 años, puede ser que nos podamos ver un poco más de síntomas, ¿verdad? Como una orina fétida, dolores abdominales, que los niños puedan referir eso, hay fiebre, irritabilidad, vómitos. Y en niños mayores de 2 años, vamos a ver colaquiuria, disuria, alteración del vaciamiento vesical, incontinencia, dolor abdominal, que son ya síntomas más asociados a una infección urinaria como tal. Otras definiciones que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es una infección del tracto urinario atípica, que son aquellas infecciones en donde vemos un niño severamente enfermo, que hay disminución del gasto urinario, que a la hora del examen físico veamos una masa abdominal o en vejiga, que encontremos alteraciones de las pruebas de función renal, septicemia, que a las 48 horas no veamos una respuesta adecuada, y toda infección que no sea por E. coli la debemos considerar como una infección urinaria atípica. Una infección urinaria recurrente, ¿verdad? Va a ser 2 o más episodios de infección urinaria alta. Toda esta parte de infección urinaria recurrente nos va a servir a la hora de que tengamos que definir cuáles pacientes requieren o no, sí o no, ¿verdad? Que se les hagan estudios más avanzados. Entonces, que haya tenido 2 o más episodios de infecciones urinarias altas, que tenga un episodio de infección urinaria alta y 1 o más episodios de ITUS bajas, 3 o más episodios de infecciones urinarias bajas en un periodo de 1 año o 2 ITUS bajas en 6 meses. Y aquí no vamos a considerar las infecciones, no las infecciones, las bacteriuras asintomáticas. ¿Por qué tenemos que tomar todo esto en cuenta? Porque acuérdense que llegar a un diagnóstico temprano y adecuado va a prevenir de forma adecuada que eventualmente vayamos a tener cicatrices renales, que pueda desarrollarse hipertensión arterial crónica o enfermedades renales crónicas. A la hora de evaluar al paciente, como vimos en el cuadro clínico anterior, son varios factores de riesgo que nos van a alertar ciertas banderas rojas. Entonces, cualquier factor que nos haga que el vaciamiento renal sea más lento y entonces haya estasis de la orina, y con esto va a facilitar el crecimiento de orinas. Entonces, por ejemplo, constipación. Aquí es súper importante a la hora de que hagamos la historia clínica.
preguntar bien la consistencia, cada cuánto va, si le duele o no le duele ir al baño. Entonces esas cosas son importantes. Constipación, que haya una disfunción en el vaciamiento de la vejiga neurogénica, alguna enfermedad obstructiva, reflujo vesicoureteral, alguna infección urinaria previa, que sea un paciente que se cateterice por alguna razón, y importante ver los hábitos miccionales y de higiene. Aquí es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Qué vamos a encontrar? Como habíamos hablado anteriormente, para decir que hay una infección urinaria tenemos que tener una alteración en el examen general de orina con un urocultivo. Entonces, acordarnos, el diagnóstico lo vamos a hacer a través de un examen general de orina. Ya después vamos a ver cómo se toma ese examen general de orina, ¿ok? Con una técnica aséptica adecuada y saber que, por ejemplo, hay ciertas técnicas para tomar los exámenes generales de orina, por ejemplo, con una bolsa recolectora, que eso más que todo nos va a servir como un screening, no como diagnóstico, ¿verdad? Pero ya ahora más adelante vamos a ver un poco más de las pruebas para llegar a esto. Entonces, como hablamos, el diagnóstico definitivo es a través de un urocultivo, saber, ¿verdad? Que dependiendo de la edad del paciente, así va a ser la forma de recoger el urocultivo. Entonces, ya sea por punción suprapúbica, por cateterismo vesical o por la técnica de chorro medio en aquellos que ya controlen esfínteres. Un urocultivo a través de una bolsa no funciona. Eso no sirve para diagnóstico. Como dijimos, cuando se hacen a través de bolsas recolectoras, es más que todo un screening. Un niño que está con fiebre, le tomamos un general de orina con bolsa y el examen general de orina sale normal, ya no tenemos que pensar en infección urinaria. Pero si sale alterado, eso no nos sirve de diagnóstico, eso nos hace pensar que tenemos que tomar el examen de orina de otra forma. Con urocultivos evaluables, con una técnica válida. Entonces, acordarnos que una orina que dure más de 1 hora sin procesar ya se va a considerar una orina contaminada. Si a la hora de que nos reportan el urocultivo nos dicen que tiene más de una bacteria, tenemos que pensar que también puede ser que este urocultivo estuvo contaminado. Aquí entonces, como vemos, tipo de muestra y los conteos y los criterios de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, para una punción suprapúbica, cualquier conteo de colonias de un germen gram negativo y en gram positivos que sean mayor de 1000 unidades formadoras de colonia, en un cateterismo vesical de 10.000 a 50.000 y que tenga piuria y bacteriuria. Y la técnica de chorro medio sería con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. A la hora que vemos el general de orina, ¿verdad? Ciertos hallazgos que encontremos en el general de orina. Por ejemplo, una esterasa leucocitaria positiva tiene una sensibilidad de un 83% y una especificidad de un 78%. Entonces son porcentajes bastante grandes. Nitritos, un 53% de sensibilidad y una especificidad de un 98%. Vemos con los leucocitos en un 73% y un 81% de sensibilidad. Y las bacterias, una sensibilidad del 81% y una especificidad del 83%. Entonces, aquí resumiendo puntos claves. Entonces, si un niño febril sin foco requiere el uso de antibiótico, acordarnos que una muestra de orina debe ser obtenida para el análisis y un urocultivo antes del inicio de este antibiótico. Acordarnos que la recolección debe ser por cateterización o por punción vesical o por chorro medio en los que ya controlen esfínteres. Y de nuevo, el diagnóstico de infecciones urinarias no puede ser realizado con una muestra recolectada por bolsa. El punto clave número 2. Entonces, para establecer el diagnóstico de infección urinaria, se debe tener un urianálisis que sugiera la infección, la verdad, piuria o bacteriuria, más de 50.000 unidades formadoras de colonias en un urocultivo de una orina obtenida
por cateterismo o por punción vesical. Acuérdense que por chorro medio es de 100.000 unidades formadoras de colonias. En Costa Rica, la bacteriología, ¿verdad? Para infecciones urinarias, ¿por qué es muy importante saber esta bacteriología? Entonces, ¿por qué? Porque a la hora de que decidamos qué tipo de antibiótico vamos a dar, es muy importante que sepamos cuáles son las bacterias que circulan normalmente en nuestro nosocomio, en nuestro hospital o en nuestra área. Porque para la hora de escoger el antibiótico, que sea un antibiótico que veamos que vaya a ser susceptible a esa bacteria. Entonces, en Costa Rica, estos son datos del 2019. En Costa Rica, la gran mayoría de las infecciones urinarias son causadas por Escherichia coli, como ustedes ven, un porcentaje importantísimo, un 82%, seguido por Klebsiella, por Proteus y por Pseudomonas aeruginosas. Entonces, aquí están, por ejemplo, este porcentaje de sensibilidad de las cepas de las muestras tomadas de orina del Hospital Nacional de Niños. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, los que más nos interesan, que serían los más frecuentes. Entonces, de las encontradas en ese año, fueron 523 muestras que encontraron una Escherichia coli. Como ustedes ven, solo tenía un porcentaje de sensibilidad de un 40%, ¿verdad? Para la Escherichia, para la ampicilina. Después, otro antibiótico que usamos de forma frecuente, el trimestoprim sulfa, el Ceftriaxone, Bactrim, ¿verdad? Que vemos que solo un 55% de sensibilidad. Para nitrofurantoína sí vemos una sensibilidad adecuada, pero ya vamos a ver más adelante que para, por ejemplo, infecciones urinarias altas, no podemos usar la nitrofurantoína. Entonces, ahí no tendríamos esa opción de nitrofurantoína y para los otros sí vemos una sensibilidad un poco más adecuada. Entonces, como vemos, bueno, y aquí está, en esta Escherichia coli también vemos que para cefalosporinas solo un 50% de sensibilidad. Entonces, si nos ponemos a pensar, tenemos un 50% de chance que los antibióticos que damos de forma habitual vayan a tener una buena respuesta. Vamos a ver un poco más del manejo. Esto después lo vamos a ver. Entonces, primero, cuando ya diagnosticamos de forma adecuada una infección urinaria, tenemos que decidir cuál paciente se maneja de forma ambulatoria y cuál paciente se hospitaliza. Entonces, algunos criterios de hospitalización son todo niño o niña menor de 2 meses con una infección urinaria debe internarse. Si hay algún dato de insuficiencia renal aguda o crónica, si hay algún antecedente de un reflujo vesicoureteral de un alto grado, ¿verdad? Mayor a un grado 3, o que haya datos de uropatía obstructiva, que haya alguna sospecha de malformación urológica. Si cuando evaluamos al paciente vemos que hay algún tipo de una condición sociofamiliar que nos vaya a poner en riesgo una mala adherencia al antibiótico, si vemos que, ¿verdad? No logran manejar al niño bien, que sabemos que no se va a tomar el antibiótico, o familias que, ¿verdad? Con bajos ingresos y que vemos que no van a poder seguir con el antibiótico, esos son factores de riesgo que nos hacen pensar en que no va a adherirse bien. Aquel niño que llegue con intolerancia a la vía oral o que tenga mucho compromiso del estado general. Entonces aquí estos son ya tomadas de las guías nuevas de la ANICE, de la Asociación Americana de Pediatría, y esto en un conjunto de personas en el hospital de niños, tratamos de llegar a como a un consenso y a unir un poco las guías y, como se dice, ¿verdad? Tropicalizar un poco esas guías para nuestro medio. Entonces, para infecciones urinarias bajas, por ejemplo, la cistitis o la uretritis, vemos que el tratamiento oral, ¿verdad? Usualmente no va a ser un paciente que esté complicado.
el tratamiento va a ser de 5 días. ¿Cuáles son las elecciones que tenemos de antibióticos? Entonces, como podemos ver, y como habíamos visto en el cuadro de sensibilidad urinaria, hay un porcentaje más o menos de un 80% que son sensibles a la nitrofurantoína. Entonces, para una infección baja, esta es la primera elección con la que podamos contar. ¿Ok? Acordarnos que la nitrofurantoína es un antiséptico, entonces no dar en cuadros de pielonefritis, en infecciones urinarias febriles tampoco, ni en menores de 2 meses. Ya como segunda elección, sí tenemos varias opciones. El trimetoprim sulfa, la cefalexina o cefalosporinas, ¿verdad? La amoxicilina con ácido clavulánico o el cefadroxilo. De tercera opción tendríamos el cefixibe. Entonces, tal vez importante pasar por los antibióticos que no son de tan amplio espectro, ¿verdad? Irnos más a cuál es la sensibilidad habitual de nuestro país y, ¿verdad? Empezar con lo más básico. Ya después, si no tenemos una buena respuesta, podemos ir avanzando en las selecciones. Para infecciones altas sin hospitalización, antes, si ustedes se acuerdan, las guías hablaban de un tratamiento de 14 días, ya las guías cambiaron y inclusive se habla de tratamientos muy cortos. Todo lo actual va a tratamientos antibióticos cortos. Entonces, en una infección urinaria alta sin hospitalización, la duración oral y junto con IV, ¿verdad? Si se ocupara utilizar la vía intravenosa, va a ser de 7 a 10 días. Y de nuevo, aquí tenemos las selecciones con las que contamos, el trimetoprim sulfa, la cefalexina, ya después podemos, si no se puede utilizar esas, ya sea por alergias o alguna otra cosa, la amoxicilina con ácido clavulánico, el cefadroxilo, el sulfuroxime, inclusive en aquellos pacientes tal vez que veamos que no tienen una buena adherencia al tratamiento oral, pero el paciente está muy bien, podemos pensar en dar algún tipo de aminoglicósido intramuscular. Aquí es súper importante que antes de dar un aminoglicósido intramuscular, intravenoso, corroboremos que tenga una infección urinaria, que tenga pruebas urinarias normales, ¿verdad? O que no tenga, que no haya llegado con cuadros de insuficiencia renal o alguna historia de obstrucciones del tracto genitourinario. Entonces, si todo está bien, podríamos usar un aminoglicosio. Aquí ya en infecciones urinarias altas con hospitalización, la duración va a ser un poco más larga, ¿verdad? Ya habíamos visto los criterios para hospitalización, entonces aquí podemos pensar que estos pacientes están un poco más complicados. Y la duración de antibiótico es de 10 a 14 días. Entonces, en menores de 2 meses, casi que todas estas guías van para niños mayores de 2 meses. Ya en los niños menores de 2 meses, tendríamos que aplicar otras guías y más que todo como orientarnos a las guías de lactantes febriles. Entonces, pacientes menores de 2 meses, dar la terapia completa intravenosa, iniciar con ampicilina y un aminoglicósido en menores de 2 meses. Y siempre a la hora de que ya tengamos un urocultivo y un resultado, tenemos que ajustar nuestros antibióticos a la prueba de sensibilidad que nos dé el laboratorio. En mayores de 2 meses que están hospitalizados, el tratamiento puede ser que dure 48 a 72 horas intravenoso y según la PSA del paciente, ¿verdad? Ya cuando tengamos la PSA tenemos que desescalonar o modificar la terapia y podemos completar la vía oral de acuerdo a esa prueba de sensibilidad. En pacientes con una pilonefritis complicada, son esos pacientes que tienen historia de uropatía obstructiva, reflujos vesicouretrales grado 3, disfunciones vesicales, por lo menos tenemos que dar una terapia de 7 días parenterales y después, de acuerdo a la condición del paciente, podemos traslapar a la vía oral y completar en total 14 días.
Aquí un poco de la parte de la elección de antibióticos. Acuérdense siempre que estas elecciones que estoy anotando y sugiriendo aquí son más que todo de acuerdo a las pruebas de sensibilidad que nosotros tenemos en el Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Y que podría ser extrapolable, y de hecho es extrapolable a la población costarricense. Dependiendo del lugar a donde estén, esa elección y ese tipo de bacterias va a ser diferente. Entonces, en Costa Rica, la primera elección va a ser eh, no es en orden, esto es cualquiera de los tres, ¿verdad? El cefotaxime y algún aminoglicósido, que igual que les había explicado anteriormente, acordarnos que a la hora de usar un aminoglicósido tenemos que tener unas pruebas de función renal previas y que no tenga historia de uropatías obstructivas o malformaciones renales. Como segunda opción tenemos el ceftriaxone, ¿verdad? Y como tercera opción, ya si estamos pensando en algún tipo de bacteria atípica, ¿verdad? Tipo pseudomonas, podría ser la ceftazidime. En la parte de respuesta terapéutica, entonces, se recomienda siempre que basemos el uso de antibióticos según a la sensibilidad local, como es lo que hemos estado hablando. En caso, entonces aquí esto también es bastante importante que no se los había mencionado. Anteriormente, ¿verdad? Y de forma habitual lo que hacíamos es todos los niños con infección urinaria los citábamos a las 48 horas para ver evolución y independiente de si el niño estaba bien o estaba mal, repetíamos un urocultivo. Entonces, aquí acordarnos, si el niño está evolucionando bien, con una buena respuesta, los síntomas han mejorado, no es necesario repetir el urocultivo. Pero en el caso de que el paciente no tenga una mejoría, sí se sugiere repetir el urocultivo a las 48 horas. El objetivo de tratamiento es, ¿verdad?, eliminar la infección y prevenir, como ya habíamos hablado, cualquier complicación y reducir la probabilidad de daño renal. De nuevo, algunos puntos claves. Ya repetir a la saciedad. El clínico debe basar la escogencia de la vía del antibiótico en consideraciones prácticas. La vía oral y la parenteral son iguales de eficaces siempre y cuando la condición del paciente nos permita utilizar la vía oral. Debemos basar la escogencia del antibiótico de acuerdo a la sensibilidad del local. Acordarnos siempre, ya una vez que tengamos el resultado del cultivo, vamos a adecuar el tratamiento y esto de lo de la duración del antibiótico, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En infecciones urinarias bajas, 5 días y en altas de 7 a 10. Aquí lo corrí un poco contando las que están hospitalizadas. Ahora vámonos un poco más a la parte de estudios de gabinete. De nuevo, recordarnos un poco de la parte de la definición de infección urinaria atípica. ¿Por qué? Porque así vamos a ver también cuándo es que tenemos que correr a la hora de hacer un estudio diagnóstico. Entonces, una infección urinaria atípica es cuando vemos que está un niño severamente enfermo, que haya historia de disminución del gasto urinario, tenga una masa abdominal o en vejiga, que haya alteración de las pruebas de función renal, que haya bacteremia o septicemia, que no tengamos una respuesta al tratamiento en las primeras 48 horas y cualquier infección diferente a E. coli. Ya esto de los cuadros de infecciones recurrentes ya los habíamos hablado. Y aquí otra parte, ¿verdad? Entonces, a la hora de que veamos la parte de imágenes, acordarnos que lo importante es que logremos identificar de forma temprana al niño que tenga anomalías anatómicas que pueden predisponer al niño para tener cicatrices renales. Aquí hay un cuadro que nos va a ayudar a resumir un poco de la parte de las pruebas de gabinete. Entonces, el primer estudio a realizar va a ser el ultrasonido renal. El ultrasonido nos va a ayudar a detectar alguna malformación renal o urológica. ¿Cuándo es que está indicado este ultrasonido? En niños menores, cualquier niño o niña menor de 2 años con una infección del tracto urinario de primera vez,
En mayores de 2 años, cuando tienen una infección urinaria atípica, por eso era importante que viéramos un poco la parte de definición de infecciones urinarias atípicas, cuando hay historia de infecciones urinarias recurrentes. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Entonces, en una infección urinaria atípica y en menores de 6 meses, tenemos que hacerlo lo antes posible. Y en mitos recurrentes se podría hacer de forma ambulatoria, pero acordarnos no sobrepasarnos más allá de 2 meses. ¿Ok? Para el CUMS, es el estándar de oro para diagnóstico y el estadiaje de reflujo vesiculouretral. Y esto nos va a ayudar un poco a conocer la anatomía vesical y uretral, la capacidad vesical, el residuo posmiccional y detectar cualquier reflujo. Entonces, ¿cuándo está indicado el CUMS? En menores de 6 meses con una primoinfección, ¿ok? Considerar que en mayores de 6 meses con cuadros febriles sin causa aparente, con infecciones urinarias previas, también está indicado. En mayores de 6 meses que tienen una infección o que tuvieron una infección urinaria atípica. En aquellos que se les realizó un ultrasonido y demostró que tenía dilatación de la vía urinaria. Cuando hay sospecha clínica de disfunción vesical, cuando hay historia de hitos recurrentes o cuando hay historia de reflujo vesicoureteral en familiares de primer grado. ¿Cuándo es el momento para realizar el CUMS? Entonces, en una hito atípica, menos de 3 meses o con un ultrasonido con dilatación de la vía urinaria, lo antes posible. Aquí no tenemos que esperarnos 1 mes, 2 meses, ¿ok? Y ya cuando tenemos un ultrasonido normal con hitos recurrentes o hay sospecha por disfunción de vaciamiento o historia familiar, este se puede realizar de forma ambulatoria y a mediano plazo. Después, el DMSA, acordarnos que este estudio nos va a ayudar a detectar la presencia de cicatrices renales, que es lo más importante para poder evitar daños renales, hipertensión, enfermedades crónicas. Entonces, ¿cuándo está indicado? Cuando hay una historia urinaria atípica, cuando hay infecciones urinarias recurrentes que incluyan al menos una alta, cuando hay un episodio de infección urinaria alta en menores de 2 años y en pacientes con reflujo vesicoureteral grado 3 o mayor u oropatía obstructiva. Y este se debe realizar al menos 6 meses después de la infección urinaria alta. Medidas de prevención. ¿Qué son los factores que debemos abordar? Entonces, como habíamos hablado, los factores de riesgo era la constipación. Entonces, manejar de forma adecuada y de forma agresiva el estreñimiento. Debemos abordar la parte de disfunción vesical, ampliar la parte de educación en hábitos miccionales, entonces acordarle a los niños y estar pendientes de los niños que sea una micción cada 2 a 3 horas, que tengan una ingesta de líquidos de forma adecuada, una higiene perianal y de prepucio, ¿verdad? Asegurarnos bien que haya una retracción de prepucio y una limpieza adecuada. Importante también descartar fimosis. Y aquí esta parte es un poquito más para el especialista, pero todos los pediatras debemos de saber, ¿verdad? Porque a veces hay condiciones que ameritan que ya refiramos al paciente, ya sea nefrología, urología o infectología, pero entonces a veces tenemos que empezar de forma temprana el uso de antibióticos profilácticos. Entonces, acordarnos, no utilizarnos de rutina. No se usan en bacteriurias asintomáticas o en reflujos de bajo grado. ¿Ok? Las indicaciones son claras, ¿verdad? Lactante menor de 3 meses con una primoinfección que no ha completado estudios, entonces ese es paciente que tuvimos que tener internado, pero no hemos terminado de hacerle los estudios, no sabemos si tiene una neuropatía obstructiva o un reflujo, empezamos con profilaxis. Aquellos portadores de neuropatía obstructiva diagnosticada durante el primer año de vida, un reflujo vesicoureteral grado 3 o mayor, con hitos recurrentes, infecciones urinarias febriles recurrentes, mayor o igual a 3 infecciones febriles en un periodo de 12 meses. Entonces, en estos pacientes vamos a empezar la profilaxis antibiótica. En esto la duración va a ir de 6 meses a 12 meses y ahí reevaluamos la respuesta.
algunos de los antibióticos que se usan para profilaxis, ¿verdad? El trimestoprim sulfa, la nitrofurantoína, la amoxicilina o la cefalexina. Esto también vamos a ir guiándolo de acuerdo al paciente. Entonces, es aquel paciente que tiene infecciones urinarias recurrentes y vemos que esta Escherichia es siempre que le hemos tenido es resistente a trimestoprim, pues no vamos a usar trimestoprim, ¿verdad? Vamos a usar la otra opción que hayamos visto en la PSA que sea susceptible, ¿ok? El caso clínico que vimos, la niña había tenido infecciones urinarias recurrentes. Acordarnos bien, para poder hacer el diagnóstico, tenemos que tener 3 criterios importantes: que tenga síntomas, que tenga un examen general de orina que muestre inflamación o bacteriuria y un cultivo positivo, ¿ok? Siempre acordarnos, las bacteriurias asintomáticas no se tratan. Ese paciente que los papás estaban preocupados o que le vieron la orina un poquitito más oscura y tomaron un examen de orina y sale alterado, pero el paciente no tenía ningún otro síntoma, se considera bacteriuria asintomática y no debe ser tratada. Algunos factores de riesgo que tenemos que ver bien a la hora de ver la parte del caso clínico. Cuando si inició las infecciones urinarias a la hora de que dejamos los pañales, que dejaron los pañales, eso es muy frecuente. La historia de infecciones urinarias, la mamá que tenía historia de infecciones urinarias en algún momento, ¿verdad? Eso nos hace pensar que puede haber algún tipo de malformación. Disfunción del tracto urinario bajo, manifestado por urgencia o incontinencia, inclusive cuando no tiene infecciones urinarias. Aquellas pacientes que vemos que tienen infiltraciones perineales por vulvovaginitis recurrentes, es muy frecuente, ¿verdad?, que esas pacientes puedan desarrollar, por el diámetro tan corto de la uretra, que puedan desarrollar infecciones urinarias. Entonces, ahondar más en esa historia clínica y tratar también la vulvovaginitis. Hermanas que tengan historia de algún tipo de reflujo o hermanos. Si hay constipación, que ya lo vimos que tenemos que manejar, y estudiar a esa paciente que, si se acuerdan, era el primer cuadro clínico que les había dado por reflujo. Entonces, este es un cuadro que a nosotros nos funciona bastante bien. Si quieren ahondar más en la página del Hospital Nacional de Niños, vienen toda la parte de guías del manejo del paciente con infección urinaria y está este cuadro que resume casi todo lo que hemos hablado, ¿ok? Entonces, si le quieren tomar una foto o bajar las guías, eso sirve bastante para que lo andemos siempre y podamos seguir este flujograma. Y eso es más que todo lo que traía para hoy. Muchísimas gracias.